el corazón mismo del mundo antiguo, donde aguas azules besan 3 continentes, se extendía un mar que era más que un simple espacio geográfico. El Mediterráneo era un lugar de destino, era la cuna de civilizaciones, un escenario de ambición y, en última instancia, el premio en la mayor lucha por el dominio que el mundo antiguo jamás había visto. En el siglo XIII C. 2 titanes, 2 ciudades-estado cuyos caminos hacia la grandeza eran tan diferentes como inexorables, se enfrentaron en esta arena. Su enfrentamiento determinaría el futuro de la civilización occidental. Esta fue la historia de Cartago y Roma. A un lado, en la soleada costa del norte de África, se alzaba una joya deslumbrante, Cartago. Nacida del mar, fue hija de marineros fenicios que huyeron de la antigua ciudad de Tiro. Cuenta la leyenda que la reina Dido la fundó en tierras compradas con una sola piel de buey, cortada con astucia en tiras finísimas para abarcar toda una colina. Esta historia, cierta o no, captó a la perfección el espíritu de Cartago, una ciudad de pragmáticos, comerciantes y maestros del trato. Cartago era la dueña de las olas. Su poder no residía en la tierra, sino en el agua. Sus arterias eran las rutas comerciales que serpenteaban por el Mediterráneo, alcanzando las brumosas costas de Britania y las misteriosas tierras más allá de las columnas de Hércules. Su fuente de vida era el oro. Incontables riquezas fluían a sus arcas procedentes del comercio de estaño, plata, marfil, esclavos y un secreto celosamente guardado, el tinte púrpura. El corazón de la ciudad era su puerto, una maravilla de la ingeniería de su época. 2 puertos artificiales conectados por un canal, uno, rectangular, para cientos de barcos mercantes, y el segundo, circular, Cofón, una base naval secreta capaz de albergar más de 200 quinquerremes de combate, oculta a las miradas indiscretas tras una alta muralla. El bosque de mástiles de su puerto era un símbolo de su poder, y el aroma a especias y madera salada, el aroma de su prosperidad. La República Cartaginesa no estaba gobernada por reyes ni dictadores, sino por un consejo de oligarcas, las familias de comerciantes más adineradas, para quienes el beneficio y la estabilidad eran sus valores más importantes. A la cabeza se encontraban 2 gobernantes electos, los sufetas, a quienes los romanos comparaban con desdén con sus cónsules. Pero a diferencia de Roma, el ejército cartaginés no era una milicia ciudadana. ¿Por qué un ciudadano dedicado al comercio arriesgaría su vida en el campo de batalla cuando podía contratar a quienes lo hicieran por él? El ejército cartaginés era un mosaico de mercenarios, infantería libia, caballería númida, honderos baleares, guerreros ibéricos. Era una fuerza formidable y profesional, leal no a una idea, sino al dinero contante y sonante. Cartago era un monstruo marino, cuyos barcos, con forma de tentáculo, envolvían todo el mar, drenándolo de riqueza. Era mayor, más rico y, al parecer, más sabio que su futuro rival. Al otro lado del mar, en la península itálica, un gigante completamente diferente ascendía al poder: Roma. Si Cartago nació del mar, Roma se forjó de tierra y hierro. No era una ciudad de elegantes comerciantes, sino una fortaleza de rudos agricultores convertidos en guerreros. Su leyenda no comenzó con un acuerdo astuto, sino con un fratricidio. Rómulo, amamantado por una loba, mató a Remo, colocando la primera piedra de la ciudad con sangre. Este mito reflejaba la naturaleza cruel e inflexible de Roma. El poder romano creció lenta pero inexorablemente, como un glaciar. No construyó puestos comerciales, devoró la tierra. Vecino tras vecino, tribu tras tribu, todos fueron conquistados o se convirtieron en aliados de Roma
infundiendo sangre fresca a su ejército. El poder en Roma pertenecía al Senado y al pueblo, el senatus populusque Romanus. El ciudadano ideal no era un comerciante, sino un terrateniente que, a la primera llamada, dejaría el arado, tomaría la espada y el escudo y se uniría a la legión. La legión era el verdadero corazón de Roma. No era una multitud heterogénea de mercenarios, sino una máquina de combate perfectamente afinada, compuesta por ciudadanos que luchaban por su tierra, sus dioses y la idea misma de Roma. Disciplina, entrenamiento y lealtad. Estas cualidades convertían a los legionarios en la infantería más formidable del mundo antiguo. Los romanos eran depredadores terrestres. No construían barcos, sino caminos, arterias rectas y empedradas por las que sus legiones podían marchar a cualquier punto de Italia. Despreciaban el mar, considerándolo un elemento poco fiable y traicionero, dominio de griegos y fenicios. Roma era un lobo, paciente, resistente, con fauces de hierro, que subyugaba lenta pero seguramente a toda la manada, toda Italia. A mediados del siglo III a.C., estos dos mundos, tan dispares, entraron en conflicto. Cartago controlaba la costa africana, el sur de España, Cerdeña, Córcega y el oeste de Sicilia. Roma había subyugado toda la península itálica y tenía la vista puesta en el sur. Sus esferas de influencia colisionaron y la fricción desencadenó el conflicto. Entre ambos se extendía una isla que se convirtió en la manzana de la discordia, Sicilia. Rica, fértil y de importancia estratégica, era un puente entre África y Europa. Quien controlara Sicilia tendría la llave de todo el Mediterráneo central. La pregunta ya no era si colisionarían, sino cuándo. ¿Cuánto tiempo podrían brillar dos soles en el mismo cielo? ¿Cuánto tiempo podrían un leviatán marino y un lobo terrestre compartir la misma masa de agua? Una tormenta se cernía sobre el aire. En el Senado de Roma y el Consejo de Ancianos de Cartago, los discursos estaban llenos de sospechas y amenazas ocultas. Los embajadores se desplazaban entre las dos capitales, pero sus palabras ya no tenían sentido. La maquinaria de la guerra se había puesto en marcha. Ambiciones irreconciliables, rivalidad económica y desconfianza mutua creaban una mezcla explosiva. Bastaba una chispa, un pequeño incidente en el suelo maldito de Sicilia, para encender una conflagración que duraría más de 100 años y cambiaría para siempre la faz del mundo. La primera de las 3 guerras púnicas había comenzado. Una lucha titánica por el derecho a llamar al Mediterráneo nuestro mar había comenzado. Al comienzo de esta lucha titánica, antes de que la sombra del águila cubriera todo el Mediterráneo, el mundo estaba dividido en 2 elementos. En tierra, Roma gobernaba. Sus legiones, ríos de acero que fluían por caminos de piedra, eran una fuerza innegable, un martillo capaz de aplastar cualquier reino. Roma era el lobo, dueño de bosques y campos, cuya fuerza residía en la tierra bajo sus pies. Pero el mar pertenecía a Cartago, la ciudad mercantil, heredera de los navegantes fenicios, dominaba las olas. Su flota era más que un simple conjunto de barcos, era un organismo vivo, perfeccionado por siglos de comercio, piratería y guerra. Los quinquerremes cartagineses, gigantescos de 5 cubiertas, eran las máquinas de guerra más avanzadas de su tiempo. Sus capitanes interpretaban los vientos y las corrientes como un libro abierto. Sus remeros se movían con un ritmo perfecto y letal. Para Cartago, el mar no era un obstáculo, sino un camino, una fuente de riqueza y poder. Y así, en la isla de Sicilia, estos 2 elementos colisionaron. Las legiones romanas podían capturar ciudades, pero Cartago, como una serpiente marina,
Siempre podía escabullirse en el horizonte, atacar desde el agua y abastecer sus fortalezas costeras. Los comandantes romanos, de pie en la costa siciliana y observando el paso de los escuadrones enemigos, comprendieron con amargura una simple verdad. Para derrotar a Cartago, debían luchar en su propio mundo. Debían hacerse a la mar. El problema parecía insoluble. Roma no tenía armada, ninguna en absoluto. Su conocimiento marítimo se limitaba a pequeños buques mercantes y trirremes de patrulla antipiratería. Construir una flota desde cero capaz de desafiar a los gobernantes de los mares parecía una locura. Sería como intentar enseñar a un lobo a nadar como un tiburón. La desesperación comenzó a apoderarse del Senado, y entonces intervino el destino. Como un regalo de dioses furiosos, uno de los quinquerremes cartagineses fue arrastrado a la costa italiana durante una tormenta o un percance. Para los romanos fue una revelación. No solo habían capturado un barco enemigo, se habían apoderado de una tecnología, una idea, un secreto, arrebatado de las manos del enemigo. El barco fue llevado de inmediato a Roma, donde los mejores ingenieros lo desmantelaron hasta el último clavo, examinando cada curva del casco, cada junta. Y así comenzó el milagro de la voluntad y la organización romanas. El Senado dio la orden: construir una flota, 100 quinquerremes y 20 trirremes. En tiempo récord, una sinfonía de martillos y hachas resonó por toda Italia. Los bosques cayeron bajo la embestida de los leñadores, convirtiéndose en quillas y cuadernas. Los astilleros, que parecían surgir de la noche a la mañana, se llenaron del bullicio de miles de trabajadores. Roma, la potencia del país, dirigió todo su poder industrial y organizativo a conquistar este nuevo elemento. Pero construir los barcos era solo la mitad de la batalla. Había que enseñar a la gente a manejarlos. Cómo convertir a campesinos y legionarios acostumbrados a la tierra firme en hábiles remeros y marineros. Y aquí los romanos demostraron su ingenio pragmático. Se construyeron enormes plataformas de madera en la orilla, imitando las cubiertas de los barcos. Se instalaron bancos de remeros sobre ellas. Y miles de futuros marineros, que nunca habían visto el mar abierto, aprendieron a remar día tras día en tierra firme, obedeciendo órdenes y ritmo, perfeccionando su sincronía bajo el sol abrasador. Era un espectáculo extraño, casi absurdo, pero funcionó. Los romanos, sin embargo, eran realistas. Comprendían que, incluso con semejante entrenamiento, sus marineros no podían igualar la destreza de los experimentados cartagineses en las maniobras. Intentar vencer al enemigo en su propio terreno sería un suicidio, y entonces nació una idea que cambiaría para siempre el curso de la guerra naval. Era simple, rudimentaria y en esencia completamente romana. Si no podemos ganar una batalla naval, debemos convertirla en una batalla terrestre. Así nació el cuervo, el corvus. Fue un invento brillante y aterrador. Un pesado puente de abordaje, de unos 11 metros de largo y poco más de 1 metro de ancho, montado en la proa de todos los barcos romanos. Podía girar libremente, y en su extremo tenía un enorme y afilado pico de hierro. Al acercarse a un barco enemigo, el puente caía con un estruendo ensordecedor sobre su cubierta, y el pico se clavaba en los tablones, atrapando a los barcos en un abrazo mortal. Ahora todo estaba listo. En el 260 a.C., una nueva flota romana, aún sin probar, al mando del cónsul Cayo Duilio, zarpó. Frente al cabo Milae, se topó con una escuadra cartaginesa. Los cartagineses, confiados en su superioridad, entraron en batalla con desdén. Vieron ante ellos toscas réplicas de sus propios barcos,
tripulados por marineros de tierra firme. Esperaban una victoria fácil, planeando flanquear y embestir uno a uno a los lentos navíos romanos. Los primeros barcos cartagineses se lanzaron al ataque. Pero en lugar de esquivarlos, los romanos los cercaron, y al instante siguiente los marineros cartagineses vieron algo inimaginable. Los cuervos descendieron en picado de los barcos romanos como gigantescas aves de rapiña. Un rugido, el crujido de las cubiertas destrozadas, y los barcos quedaron atrapados. Por un instante reinó el silencio, lleno de asombro y horror, y entonces una oleada de acero se precipitó sobre los puentes de abordaje. No eran marineros. Eran legionarios con armadura completa, con sus escudos scutum y espadas cortas gladius. Para ellos, la cubierta oscilante del barco enemigo se convirtió en un campo de batalla más. Lo que siguió no fue una batalla naval, sino una masacre. Los hábiles marineros cartagineses, maestros del remo y la vela, se vieron indefensos en el combate cuerpo a cuerpo contra veteranos curtidos en la batalla. Los gritos de terror se mezclaron con el entrechocar del acero. Los romanos, usando sus hábiles manípulos, capturaron barco tras barco con disciplinada furia. El mar, antaño orgullo de Cartago, se tiñó con su propia sangre. La victoria en Mylae fue rotunda. Roma no solo ganó la batalla, sino que destrozó el mito de la invencibilidad de la armada cartaginesa. El cuervo convirtió la debilidad de Roma en su mayor fortaleza. Cayo Duilio regresó a Roma triunfante, y en su honor se erigió una columna rostral adornada con las proas de los barcos enemigos capturados. El mar dejó de ser la fortaleza inexpugnable de Cartago. Se convirtió en un nuevo escenario de guerra, donde la voluntad y el genio de la ingeniería romana desafiaron un dominio secular. El nacimiento de la armada romana fue rápido, sangriento y transformador. Fue solo el primer acto de la larga y despiadada lucha por el Mediterráneo, y su fin aún se avecinaba. La derrota dejó una cicatriz en el alma de Cartago que nunca sanó. El amargo sabor a sal en sus labios, el recuerdo de las flotas hundidas y la humillante paz dictada por Roma envenenaron el aire mismo de la gran ciudad. En ese aire, saturado de amargura y sed de venganza, creció un niño cuyo nombre se convertiría en sinónimo de miedo para toda la República. Su nombre era Aníbal. Su padre, Amílcar Barca, apodado Relámpago, fue el mejor general de Cartago. Invicto en los campos de batalla de Sicilia, se vio obligado a deponer las armas no por el valor de las legiones romanas, sino por la traición y el cansancio de su propio gobierno. Al regresar a casa, observó a los oligarcas contabilizando sus ganancias y pérdidas y comprendió. La salvación y la venganza no vendrían de esta ciudad de comerciantes. Debían forjarse de nuevo, con fuego y acero, en una nueva tierra. Antes de zarpar hacia España, en la penumbra del templo, entre el humo de las hogueras sacrificiales, el gran Amílcar condujo a su hijo de 9 años al altar. Posando la mano del niño sobre el cadáver aún caliente del animal sacrificado, lo obligó a pronunciar las palabras que definirían el resto de su vida. Era más que un simple juramento. Era la dedicación de toda su vida a un único objetivo que lo consumía todo. Un voto de odio eterno e implacable hacia Roma. Ese día, el niño murió y nació Aníbal, un arma viviente de venganza. España se convirtió en algo más que una simple colonia para Cartago. Se convirtió en una forja. Era una tierra salvaje y agreste, habitada por tribus guerreras de íberos, celtas y celtíberos. Pero bajo su suelo rocoso yacía lo que Cartago más necesitaba: plata. Innumerables flujos de plata procedentes de las minas españolas llenaron el agotado tesoro, permitiéndole construir nuevas ciudades,
pagar mercenarios y, lo más importante, crear un ejército independiente de los caprichos del Senado cartaginés. Amílcar Barca gobernó España como un rey sin corona. No se limitó a conquistar, sino que construyó. Forjó alianzas, se casó con princesas locales y fundó ciudades. Creó un nuevo estado, un nuevo imperio bárcida, cuyo poder y recursos se dedicaron a preparar la inevitable guerra. Pasó 9 años forjando esta espada, hasta que su vida se vio trágicamente truncada al cruzar un río. Una ironía del destino para el comandante de una potencia marítima. El poder pasó a su yerno, Asdrúbal el Hermoso. Si Amílcar era un guerrero, Asdrúbal era diplomático y constructor. Consolidó el dominio de Cartago sobre Hispania no tanto con la espada como con la astucia y la política. Su mayor creación fue la ciudad llamada Cart-Hadasht, Nueva Cartago. Esta magnífica capital, con su conveniente puerto y poderosas fortificaciones, se convirtió en el corazón de la Hispania púnica, su centro administrativo y militar. Fue Asdrúbal quien firmó un tratado con Roma que se convirtió en una línea decisiva. El río Ibero fue reconocido como la frontera entre sus esferas de influencia. Los cartagineses no debían cruzarlo con las armas en la mano. Los romanos, preocupados por las guerras con los galos, consideraron este un acuerdo beneficioso que les permitía asegurar sus fronteras septentrionales. Aún no comprendían que, para los bárcidas, cualquier frontera era simplemente una línea temporal que debía borrarse. El reinado de 7 años de Asdrúbal terminó tan abruptamente como el de su suegro. Fue asesinado por un asesino, y entonces el ejército acampado en Hispania tomó su decisión. Los soldados, que habían visto crecer y madurar al hijo de su primer líder, proclamaron unánimemente a Aníbal, de 26 años, como su comandante. El juramento prestado ante el altar de Cartago se materializó en carne y hueso, un ejército y un poder. Aníbal era más que un hombre. Era la encarnación viviente de la venganza, un arma que su padre había comenzado a forjar 2 décadas antes. Creció no en los palacios de Cartago, sino en los campamentos militares de Hispania. Dormía en el suelo, cubierto con una capa de soldado, y comía lo mismo que sus guerreros. Era el primero en lanzarse a la batalla y el último en marcharse. Íberos, númidas, libios, honderos baleares. Este ejército variopinto y políglota lo veía no solo como un comandante, sino como un semidios nacido para la guerra. Conocía sus lenguas, sus costumbres, sus fortalezas y debilidades. Transformó este mosaico de tribus en un único y letal mecanismo, cimentado por su genio y su voluntad indomable. España se convirtió en su campo de entrenamiento ideal. Aquí, en batallas con tribus de las montañas, perfeccionó sus tácticas, aprendió a aprovechar el terreno, a tender emboscadas y a ejecutar maniobras impresionantes. Creó la mejor caballería del mundo, la mejor infantería ligera y curtió en batalla al núcleo de su ejército, los veteranos libios. Ahora todo estaba listo. Solo faltaba un pretexto, una chispa para desatar una conflagración global. Y esa chispa fue la pequeña ciudad ibérica de Sagunto. Situada al sur del río Ibero, formalmente dentro de la esfera de influencia cartaginesa, Sagunto había cometido la imprudencia de aliarse con Roma. Para Aníbal, esto fue una bendición. Acusó a los saguntinos de atacar a sus tribus aliadas y sitió la ciudad. Fue un desafío directo y descarado a la República Romana. Embajadores de Roma llegaron al campamento de Aníbal, exigiendo el fin del asedio. Los recibió con fría cortesía y los envió a Cartago, a sabiendas de que, mientras los senadores debatían sin cesar, Sagunto caería. Tras 8 meses de heroica resistencia, la ciudad fue asaltada y arrasada.
La noticia llegó a Roma, causando indignación y conmoción. Una última delegación fue enviada a Cartago. El embajador romano, Quinto Fabio Máximo, no perdió tiempo en argumentar. Simplemente tomó el dobladillo de su toga, lo dobló y declaró: «Aquí les traigo la guerra y la paz. Elijan». Los ancianos cartagineses respondieron a gritos: «Elijan ustedes mismos». Fabio se desabrochó la toga y declaró: «Les doy la guerra». La decisión ya estaba tomada, pero no se había tomado en el Senado de Cartago ni en Roma. La había tomado muchos años antes, en el altar del sacrificio, un niño que había jurado odio eterno. La venganza, forjada en las minas de plata y en los campos de batalla de Hispania, estaba a punto de caer sobre su enemigo. La sombra de Aníbal ya se cernía sobre Italia. Y Roma, embriagada por su propio poder, aún no sabía que esta sombra traía consigo una tormenta como el mundo jamás había visto. Era la primavera del 218 a.C. Los cónsules romanos, desplegando sus mapas, veían la guerra como predecible y clara. Un ejército marcharía a África para atacar el corazón de Cartago. Otro desembarcaría en Hispania para enfrentarse a Aníbal en su propio territorio. Roma controlaba el mar. Sus legiones se consideraban invencibles. Sus cálculos se basaban en la lógica, la estrategia y la confianza en sí mismos. Pero no había lugar para la genialidad que rozaba la locura. Aníbal Barca no tenía intención de seguir las reglas de Roma. No miraba al mar, sino al norte, donde los inexpugnables dientes de los Pirineos se alzaban en el horizonte, y más allá, envueltos en niebla, se alzaba la legendaria y espeluznante barrera, los Alpes. El plan que surgió de su mente era tan audaz que parecía un suicidio. Lideraría un ejército de miles de hombres, compuesto por númidas curtidos en el calor africano, robustos íberos y honderos baleares, a través de las montañas más altas de Europa. Llevaría caballería, convoyes de bagajes y, lo más increíble de todo, elefantes de guerra, los arietes vivientes de Cartago. Nadie lo había hecho antes. Roma estaba segura de que era imposible, y precisamente por eso Aníbal tenía que hacerlo. La primera barrera fue el río Ródano, el actual Ródano. Anchos y veloces, los volcos, una tribu hostil de galos, se congregaron en la orilla opuesta, listos para recibir a cualquier intruso con una lluvia de lanzas. Aníbal no lanzó a su ejército a una travesía suicida. Demostró la astucia que se convertiría en su sello distintivo. Por la noche, envió un destacamento al mando de Janón río arriba. Mientras los galos, confiados en su posición, proferían maldiciones a los cartagineses, los guerreros de Janón cruzaron por un lugar tranquilo y los atacaron por la retaguardia. El pánico que se apoderó del campamento volco sirvió de señal al ejército principal. En balsas, botes y atados con escudos, los guerreros de Aníbal cruzaron el río. Lo más difícil fue conseguir que los elefantes cruzaran. Los gigantes aterrorizados fueron atraídos a enormes balsas cubiertas de tierra, y cuando fueron empujados desde la orilla, los rugidos de los animales heridos se mezclaron con los gritos de la gente. Pero esta tarea también se cumplió. El camino hacia los Alpes estaba abierto, y así aparecieron ante ellos. No eran picos majestuosos y hermosos, sino gigantes de piedra que sostenían un cielo gris y hostil. Dioses antiguos y silenciosos que aborrecían a los mortales en sus dominios. Con cada paso hacia arriba, el aire se volvía más tenue y frío. Amplios valles dieron paso a estrechos desfiladeros, donde el ejército se extendía como un hilo delgado y vulnerable. Era una guerra en dos frentes. El primer enemigo era la naturaleza misma. El viento gélido perforaba los huesos, arrastrándose bajo armaduras y capas. Los pies resbalaban sobre piedras heladas.
Senderos, apenas más anchos que los hombros de un guerrero, serpenteaban sobre abismos sin fondo, en los que un paso en falso enviaba tanto al hombre como a la bestia de carga. El segundo enemigo era el pueblo. Las tribus montañesas, los alóbroges y los taurinos veían al ejército cartaginés no como conquistadores, sino simplemente como un rico botín. No entraban en batalla abierta. Sus tácticas eran la guerra de guerrillas. Desde detrás de las rocas, desde lo alto de los acantilados, lanzaban una lluvia de piedras y lanzas sobre la columna que avanzaba. Enormes rocas, rodando por las laderas, arrastraban a destacamentos enteros al abismo. Los gritos de los heridos resonaban en las gargantas, mezclándose con el viento aullante. Era el infierno, donde el peligro acechaba a cada paso. Cada recodo del camino podía ser el último. Los soldados, acostumbrados al sol abrasador de España y África, cayeron en la desesperación. Vieron a sus camaradas morir congelados durante las paradas nocturnas, caballos y mulas precipitarse al abismo, elefantes, esas máquinas de guerra indestructibles, caminar penosamente por senderos resbaladizos, enloquecidos por el frío y el miedo. El ejército se consumía ante sus ojos, no por las espadas romanas, sino por el hambre, la escarcha y las rocas traicioneras. La moral estaba desmoralizada. Los murmullos se hicieron más fuertes. ¿Por qué su comandante los había traído allí, a una muerte segura? Y entonces Aníbal hizo lo que solo un gran líder puede hacer. En el 9º día de una angustiosa ascensión, condujo a los restos de su exhausto ejército hasta el paso. Ante ellos, hasta donde alcanzaba la vista, se extendía una tierra brumosa pero inconfundible. Italia, el Valle del Po. Reunió a sus guerreros a su alrededor, con los rostros curtidos y ennegrecidos por la escarcha, y señaló hacia el este. Guerreros. Su voz era firme como el granito alpino. No solo están conquistando montañas, están asaltando las murallas de la mismísima Roma. Lo que les espera no es una simple llanura, es la recompensa por su sufrimiento. Campos fértiles, ciudades y gloria. 1 o 2 batallas, y la capital de Italia será nuestra. No eran solo palabras. Eran una chispa que se encendía en un fuego casi extinguido. La esperanza se reflejó en los ojos de los soldados. Vieron una meta. Confiaban en su líder, quien los guiaba a través de este infierno helado. Pero el descenso resultó tan peligroso como el ascenso. Las laderas meridionales, cubiertas de nieve fresca, ocultaban hielo liso como el cristal. Personas y animales resbalaban y caían, provocando una avalancha viviente imposible de detener. En un momento dado, una gigantesca avalancha bloqueó el paso. El acantilado que bloqueaba la garganta parecía el último obstáculo insalvable. Pero la voluntad de Aníbal era más fuerte que la piedra. Siguiendo sus órdenes, los soldados encendieron una hoguera gigantesca al pie del acantilado y cuando estuvo al rojo vivo, la rociaron con vino agrio. El repentino cambio de temperatura agrietó la roca. Entonces, trabajando día y noche, los soldados, con picos y palancas, abrieron un paso en la roca lo suficientemente ancho como para que pasara el ejército. 15 días. 15 días de infierno en la tierra. Cuando los restos del ejército cartaginés descendieron sobre las llanuras de Italia, parecían fantasmas. De los casi 100.000 guerreros que habían marchado desde Hispania, a Aníbal no le quedaban más que 26.000. La mitad de la caballería se había perdido. De los 37 elefantes, solo unos pocos sobrevivieron. Era un ejército de sombras, exhausto, congelado y sufriendo pérdidas terribles, pero era un ejército que había logrado lo imposible.
Roma dormía tranquila, segura de que el enemigo estaba lejos. Ignoraba que su peor pesadilla ya no llamaba a las puertas, ya estaba dentro. Aníbal había llegado. Y no venía del mar, sino que descendía del cielo, sobre las gélidas cumbres de los Alpes, trayendo consigo las llamas de la Segunda Guerra Púnica. Italia era una herida abierta en el cuerpo de la República, una herida infligida por un hombre cuyo nombre ya se susurraba, como si temiera la invocación de un espíritu maligno: Aníbal Barca. Tras aplastantes victorias en Trebia y a orillas del lago Trasimeno, el ejército cartaginés se convirtió en un fantasma que vagaba por el corazón del territorio romano. Era escurridizo, mortal y aparentemente invulnerable. Roma, acostumbrada a la gloria y la conquista, conoció el miedo por primera vez en mucho tiempo. En respuesta al genio de Aníbal, el Senado eligió como dictador a un hombre cuyas tácticas eran la antítesis absoluta del concepto romano de valor. Su nombre era Quinto Fabio Máximo. No buscaba la gloria en el campo de batalla, sus armas eran el tiempo y el espacio. Fabio, apodado Cunctator, que significa el lento, optó por una guerra de desgaste. Sus legiones siguieron de cerca al ejército de Aníbal, atacando a las partidas de forrajeo, cortando las líneas de suministro, pero nunca, bajo ninguna circunstancia, entablando una batalla campal. Convirtió toda Italia en una trampa, donde las ciudades y los campos eran el cebo, y la paciencia y el agotamiento las fauces. Esta estrategia salvó la vida de los soldados romanos, pero atormentó el orgullo romano. El descontento crecía en la ciudad eterna. Los ciudadanos cuyos campos Aníbal había arrasado exigían acción. Los políticos, sedientos de gloria, tildaron de cobarde a Fabio. Roma no quería esperar, quería luchar, quería venganza. Y esta venganza fue prometida al pueblo por los nuevos cónsules. Uno era el cauto y experimentado aristócrata Lucio Emilio Paulo, quien compartía las opiniones de Fabio. El otro era su polo opuesto, el apasionado y ambicioso plebeyo Cayo Terencio Varrón. Varrón era la voz de la multitud, prometiendo una batalla decisiva que borraría la vergüenza de las derrotas pasadas. Y Roma le creyó. La República había reunido un ejército como el mundo jamás había visto. 8 legiones, reforzadas por contingentes aliados, conformaban un ejército de hasta 80.000 hombres. Un océano de acero de infantería y caballería se dirigió al sur para encontrar y destruir a Aníbal. Lo encontraron en el pequeño río Aufido, cerca de la ciudad de Cannas. El terreno era llano como una mesa, un campo ideal para la caballería cartaginesa, la mejor del mundo. Emilio Paulo recomendaba cautela, pero el día de la batalla, Varrón comandaba y ansiaba la gloria. En la mañana del 2 de agosto del 216 a.C., dos de los ejércitos más poderosos de la época se enfrentaron en un combate mortal. Los romanos, confiados en su aplastante superioridad numérica, desplegaron su infantería en una formación inusualmente profunda y densa, con la intención de romper el centro cartaginés de un solo golpe contundente. Aníbal lo vio y preparó su astuta trampa. Colocó a sus soldados menos fiables, los galos y los íberos, en el centro, arqueando su formación hacia adelante en forma de media luna. En los flancos, oculta a la vista, se encontraba su aguerrida infantería africana, y en las alas, la caballería númida e ibérica al mando de Asdrúbal y Maharbal. La batalla comenzó con un furioso choque de caballería. En un flanco, la caballería pesada de Asdrúbal aplastó y derrotó a la caballería romana. En el otro, los númidas ligeros de Maharbal se enfrentaron a sus aliados itálicos. En ese momento las legiones romanas, como un ariete gigantesco,
se estrellaron contra el centro de la línea cartaginesa. Decenas de miles de hombres, una sola masa de acero, avanzaron inexorablemente. Los galos e íberos, tal como Aníbal había planeado, comenzaron a retirarse lentamente ante la embestida. La media luna comenzó a curvarse hacia adentro. Los romanos, presintiendo la victoria cercana, rugieron de alegría y se adentraron aún más en la brecha resultante, sin percatarse de que ellos mismos estaban cayendo en la trampa. Y entonces la trampa se cerró de golpe. Cuando la infantería romana, apiñada en una masa densa e indomable, hubo avanzado lo suficiente, los veteranos libios de Aníbal, apostados en los flancos, dieron la vuelta y atacaron por ambos lados. Al mismo tiempo, la caballería cartaginesa, tras derrotar al enemigo en los flancos, rodeó el campo de batalla y atacó a los romanos por la retaguardia. Lo impensable había sucedido. El mayor ejército de la historia romana se vio completamente rodeado. Lo que había sido una batalla se había convertido en una masacre. En este hervidero de hombres y acero no había tácticas, formación ni esperanza. Los romanos, acorralados por todos lados, ni siquiera podían alzar las armas. Las primeras filas lucharon y murieron, mientras que los de la retaguardia solo podían observar impotentes, esperando su turno. Fue un sangriento ballet de las tácticas de Aníbal, un triunfo de su genio militar. El sol se ponía sobre un campo sembrado de cadáveres. Las estimaciones varían, pero entre 50 y 70,000 romanos y sus aliados cayeron ese día. Entre los muertos se encontraban el cónsul Emilio Paulo, docenas de senadores y cientos de comandantes. Casi toda la aristocracia romana, la flor innata de la nación, yacía en el polvo de Apulia. Aníbal perdió menos de 6,000 hombres. Fue más que una simple derrota. Fue una catástrofe de proporciones que afectaron a toda la civilización. La noticia de Canas llegó a Roma no como noticia, sino como una sentencia de muerte. El pánico se apoderó de la ciudad. Las mujeres salieron corriendo a las calles, llorando a sus maridos e hijos que ni siquiera sabían que habían perdido. El Senado se encerró en la curia, sin saber qué hacer. Por primera vez en siglos, el enemigo estaba a las puertas. La expresión «Aníbal está a las puertas» se convirtió no solo en una advertencia, sino en la encarnación del terror existencial. El comandante de caballería, Majarbal, le suplicó a Aníbal: «Envíame con la caballería y en 5 días estarás disfrutando del Capitolio. Sabes ganar, Aníbal, pero no sabes disfrutar de la victoria». Pero Aníbal dudó. Su ejército estaba exhausto y carecía de las máquinas de asedio necesarias para asaltar una ciudad como Roma. Decidió no ir. Este momento marcó un punto de inflexión. En el crisol de una derrota sin precedentes se forjó una nueva voluntad romana. Roma no envió embajadores en busca de la paz. Prohibió el luto público para evitar mostrar debilidad. Se negó a pagar el rescate de miles de prisioneros de Aníbal, declarando que la República no necesitaba soldados que se habían dejado capturar. Las legiones comenzaron a reclutar a jóvenes de 17 años e incluso a esclavos comprados por el Estado. El triunfo de Aníbal era rotundo. Era el amo de Italia. Había destruido al ejército romano y sumido la ciudad eterna en el terror. Pero a las puertas de Roma se detuvo, y en esa pausa, en ese silencio lleno de miedo y desesperación, Roma, en lugar de morir, comenzó a prepararse para una lucha a muerte. La batalla de Canas fue la mayor victoria de Aníbal, pero también sembró las semillas de su derrota definitiva. La sombra de Aníbal se cernía sobre Italia. Tras las aplastantes derrotas en Trebia y el lago Trasimeno, Roma se desangró y se sumió en el terror.
Legiones consideradas invencibles fueron derrotadas y dispersadas. Los cónsules, que encarnaban el poder de la República, perecieron uno tras otro. El genio cartaginés, como un vengativo dios de la guerra, marchó por el corazón mismo de sus tierras, y nadie parecía capaz de detenerlo. Las ciudades se unieron a él, los aliados vacilaron, y en la propia ciudad eterna, la desesperación dio paso al pánico. El águila romana, herida, cayó del cielo. En esta hora de máxima crisis, cuando los métodos tradicionales de guerra solo habían conducido al desastre, el Senado recurrió a un hombre cuya sabiduría era tan grande como su prudencia. Su nombre era Quinto Fabio Máximo. No era un joven impetuoso sediento de gloria en el campo de batalla. Era un patricio anciano y prudente, cuyas canas revelaban décadas de servicio a la República. Se le concedieron los extraordinarios poderes de dictador y propuso a Roma una estrategia tan brillante como antirromana en su esencia. Fabio comprendió lo que sus predecesores no pudieron o no quisieron. Aníbal no podía ser derrotado en combate abierto y justo. No ahora. Su ejército, curtido en la batalla y liderado por un genio táctico, era el instrumento perfecto de destrucción. Lanzarle legiones nuevas, reunidas apresuradamente, equivalía a echar leña al fuego. Y Fabio decidió matar de hambre las llamas. La guerra de las sombras había comenzado. La estrategia de Fabio, posteriormente llamada Fabiano, era una guerra de desgaste, una guerra de paciencia. Convirtió toda Italia en un tablero de ajedrez. Sus legiones seguían al ejército de Aníbal como sombras, implacablemente, pero siempre a una distancia prudencial. Ocupaban las alturas, controlaban los pasos, interceptaban a los forrajeros y cortaban las líneas de suministro. Fabio no dio a los cartagineses ninguna oportunidad para la batalla decisiva que tanto ansiaba Aníbal. Desgastó al enemigo con pequeñas escaramuzas, incursiones guerrilleras y tensión constante. Para Aníbal fue insoportable. Su ejército era un depredador colosal, sediento de la sangre de una gran batalla, pero en cambio solo ofrecía picaduras de mosquito. Devastó campos, quemó villas, intentando provocar a los romanos, atraerlos a campo abierto. Pero Fabio permaneció imperturbable. Observó arder la tierra italiana y apretó los dientes, sabiendo que las heridas podían sanar, pero un ejército destrozado no. Sin embargo, dentro de la propia Roma, esta estrategia provocó quejas y luego abierto desprecio. Los romanos eran una nación guerrera. Su espíritu exigía acero y fuego, no mera espera. Fabio fue apodado Cunctator, el lento. Esto no era un elogio, sino un insulto. Fue acusado de cobardía, de indecisión, de traicionar las virtudes romanas. Nos escondemos en las montañas como pastores, mientras el enemigo se da un festín en nuestras casas, gritaban sus oponentes en el Senado. La presión aumentó, y pronto los impacientes políticos se salieron con la suya. Fabio fue destituido del mando único. Roma ansiaba gloria. Roma exigía una batalla, y la obtuvo. La batalla de Canas, que se convirtió en la página más oscura de su historia y la confirmación más completa de la rectitud del viejo dictador. Canas se convirtió en la sangrienta apoteosis de la arrogancia romana. Decenas de miles de los hijos más destacados de la República fueron masacrados en un solo día. No fue solo una masacre, fue el colapso de la maquinaria militar, la humillación del espíritu nacional. Parecía que todo estaba perdido. Y entonces, de entre las cenizas y la desesperación, otro hombre emprendió su viaje. Un hombre que se convertiría en la réplica romana de Aníbal. Su nombre era Publio Cornelio Escipión. Era hijo y sobrino de generales caídos en Hispania luchando contra los cartagineses.
Él mismo sobrevivió milagrosamente en Cannas. Ante sus ojos, cónsules perecieron, legiones se desmoronaron y la república se hundió en la oscuridad. Pero donde otros solo veían fatalidad, Escipión vio una oportunidad. Absorbió las amargas lecciones de los últimos años. Comprendió la sabiduría de Fabio, su estrategia para preservar su fuerza, pero también comprendió que un escudo solo no podía ganar una guerra. Se necesitaba una espada, afilada, precisa e implacable. Cuando surgió la cuestión de nombrar a un nuevo comandante en Hispania, el teatro de guerra que se había convertido en la tumba de su padre y su tío, ninguno de los generales experimentados quiso asumir esta responsabilidad mortal. Y entonces, él dio un paso al frente. Un joven de 24 años, aún no un alto oficial, pero con una mirada ardiente y una fe inquebrantable en su destino. Su audacia y carisma cautivaron a la Asamblea Popular. Roma, desesperada y dispuesta a creer en milagros, puso su destino en manos de este joven león. Escipión era un nuevo tipo de comandante romano. No dependía únicamente de la férrea disciplina de las legiones, ni de la fuerza bruta. Estudiaba a su enemigo. Analizaba las tácticas de Aníbal no para evitarlas, sino para superarlas. Comprendía la psicología de los soldados y sabía inspirarlos como nadie. Combinaba la valentía romana con la astucia helénica y una confianza casi mística en su propia rectitud. Si Fabio fue el escudo que protegió a Roma en su hora más oscura, permitiéndole sobrevivir y reagruparse, Escipión fue la espada forjada en el fuego de la derrota. Una espada que no solo debía defenderse, sino contraatacar. Un golpe que no se dirigiría al ejército de Aníbal en Italia, sino al corazón mismo del poder cartaginés, primero en Hispania y luego en África. Había nacido un estratega a la altura de Aníbal. Un nuevo capítulo en esta sangrienta saga había comenzado, en el que el estudiante se preparaba para superar a su maestro invisible. Mientras Aníbal, como un león enjaulado, seguía devastando Italia, sin la fuerza necesaria para asestar un golpe decisivo, el verdadero centro de gravedad de la guerra cambió. La gran lucha por la supremacía en el Mediterráneo se decidía no en los campos de la península itálica, sino a cientos de kilómetros de distancia, en las soleadas tierras de España. Allí se encontraba el centro neurálgico y el tesoro oculto de la maquinaria militar cartaginesa. España proporcionaba a Cartago no solo un suministro inagotable de plata para reclutar guerreros, sino también a los propios guerreros. Mercenarios ibéricos y celtíberos curtidos en la batalla que formaban la columna vertebral de sus ejércitos. España era un trampolín desde el cual los hermanos de Aníbal podían liderar nuevas tropas a través de los Alpes para ayudar a su gran pariente. Controlar España significaba controlar el futuro de toda la guerra. Roma lo comprendía perfectamente, pero sus primeros intentos por arrebatarle a Cartago este invaluable botín terminaron en desastre. Dos talentosos comandantes, los hermanos Cneo y Publio Cornelio Escipión, lograron contener a los cartagineses durante varios años, pero en el 211 a.C., en una serie de fatídicas batallas, ambos hermanos cayeron en combate. Sus ejércitos fueron derrotados y dispersados. Parecía que la causa romana en Hispania estaba irremediablemente perdida. Ninguno de los senadores veteranos y experimentados deseaba asumir el mando de los desmoralizados restos de las legiones, que se dirigían hacia una muerte segura. En ese momento de desesperación, apareció en escena una figura destinada a cambiarlo todo. El joven Publio Cornelio Escipión, de 25 años, hijo y sobrino de generales caídos. Contrariamente a toda tradición, la Asamblea Popular le confió el mando supremo, aunque aún no había ostentado el cargo más alto. Para muchos,
Era una locura enviar a un joven a vengar a su padre y a su tío donde los mejores generales de Roma habían sido derrotados. Pero en los ojos de Escipión ardía no solo el fuego de la venganza, sino también la fría llama del genio. Llevaba en su interior algo más que el mero honor familiar. Traía consigo una nueva estrategia, una nueva filosofía de guerra. Al llegar a Hispania, Escipión no se enfrentó a duras batallas contra los 3 ejércitos cartagineses dispersos por la península. Concibió algo impensable, algo audaz hasta la genialidad. Su objetivo no era un soldado enemigo, sino el corazón del enemigo, la ciudad de Cartago Nueva, capital y puerto principal de los bárcidas en Hispania. Allí se encontraban sus tesoros, arsenales, víveres y, lo más importante, nobles rehenes españoles, cuya lealtad Cartago se aseguró la de las tribus locales. En el invierno del 209 C, mientras 3 generales cartagineses se encontraban tierra adentro, Escipión emprendió una marcha veloz y vertiginosa. El ejército y la armada romanos aparecieron simultáneamente ante las murallas de Cartago Nueva, tomando por sorpresa a la guarnición. La ciudad se consideraba inexpugnable, protegida por un lado por el mar, por el otro por una profunda laguna. Solo un estrecho istmo la conectaba con tierra firme. Escipión lanzó su asalto desde el istmo, atrayendo hacia sí a las principales fuerzas defensoras. Pero esto era solo una treta. Sabía lo que los cartagineses desconocían. Con la marea baja, la laguna se volvía tan poco profunda que se podía vadear. A la hora señalada, cuando las aguas retrocedieron, un selecto destacamento romano, amparado por el estruendo de la tormenta, se adentró en el agua desde la otra orilla. Cruzaron la laguna y escalaron la muralla en un punto donde ésta se encontraba desprotegida. Las puertas estaban abiertas desde dentro. El pánico se apoderó de la ciudad. Nueva Cartago había caído en un solo día. Esto fue más que un simple asalto. Fue una puñalada clavada en el corazón del poder cartaginés en Hispania. Escipión se apoderó de un botín colosal, pero su premio más valioso fueron los rehenes. En una muestra de clemencia y sabiduría política sin precedentes, Escipión los envió de vuelta a casa sin pedir nada a cambio. Este noble gesto convenció instantáneamente a numerosas tribus ibéricas para Roma, que vieron en el joven comandante no a un conquistador, sino a un libertador. La pérdida de la capital obligó a los comandantes cartagineses a actuar. Asdrúbal Barca, hermano de Aníbal, se vio obligado a enfrentarse a Escipión en Baecula. Los romanos obtuvieron la victoria, pero Asdrúbal, con astucia, logró escapar del ataque escapando del núcleo de su ejército y de sus elefantes de guerra. Su misión seguía siendo la misma: abrirse paso hacia Italia para unirse a Aníbal. La batalla decisiva por Hispania tuvo lugar en el año 206 a.C., en la llanura cercana a la ciudad de Ilipa. Fue la obra maestra táctica de Escipión, colocándolo entre los más grandes generales de la historia. Las fuerzas estaban prácticamente igualadas, pero el ejército cartaginés, comandado por Asdrúbal Giscón y Magón Barca, tenía ventaja en el centro, donde estaban estacionadas sus mejores tropas africanas e hispánicas. Escipión, en cambio, situó a sus aliados hispánicos menos fiables en el centro, con las veteranas legiones romanas en los flancos. Durante varios días, los oponentes alinearon sus ejércitos uno frente al otro sin entrar en batalla, estudiando sus disposiciones. Los cartagineses estaban acostumbrados a ver las legiones en el centro, pero el día de la batalla, Escipión rompió todos los esquemas. Condujo a su ejército al campo de batalla en la oscuridad y lo desplegó en formación inversa. Ahora sus legiones de élite
se situaban en los flancos y los aliados en el centro. Además, ordenó al centro avanzar lentamente, mientras que los flancos avanzaban rápidamente. Los comandantes cartagineses, completamente sorprendidos, no tuvieron tiempo de reorganizar sus filas. Sus flancos, débiles y mercenarios, fueron atacados por las mejores fuerzas romanas, mientras las legiones de Escipión, ejecutando una brillante maniobra envolvente de pinza, aplastaban y derrotaban a los flancos enemigos. El centro de élite cartaginés permaneció inactivo, incapaz de ayudar a sus camaradas y sin ser atacado por el centro romano. Una vez destruidos los flancos, las legiones se volvieron y atacaron los flancos indefensos del centro cartaginés. Fue una masacre. La trampa había saltado. Escipión repitió la táctica del caldero de canas que Aníbal había empleado contra los romanos, pero a la inversa. Una canas a la inversa. La batalla de Ilipa sentenció el fin del dominio cartaginés en España. Su último gran ejército en la península dejó de existir. España, con su incalculable riqueza y sus guerreros, quedó perdida para siempre ante Cartago. Aníbal quedó finalmente aislado en Italia, privado de su última esperanza de refuerzos. Se había alcanzado el punto de inflexión de la guerra. El joven comandante, enviado para vengar la muerte de su padre y su tío, no solo había logrado la venganza, sino que había conquistado un país entero para Roma y allanado el camino hacia la victoria final. Ahora la mirada de Escipión se dirigía más allá, al otro lado del mar, hacia el continente que le daría su futuro apodo, la propia África. Mientras Aníbal permaneció en Italia, la guerra parecía una serpiente que se mordía la cola. Era invencible en el campo de batalla, pero no pudo tomar Roma. Roma no pudo expulsarlo, pero no se rindió. Durante 15 años la península itálica se desangró, agotada por la interminable lucha contra el genio cartaginés. Una generación que no había conocido la paz creció con los relatos de los horrores de Canas. La desesperación se gestaba en el propio Senado, pero fue precisamente en este crisol de cansancio y miedo donde se forjó el acero de una nueva y audaz estrategia. El nombre de esta estrategia era Publio Cornelio Escipión. Joven, carismático y engalanado con la gloria de la conquista de España, Escipión era un hombre diferente a estrategas cautelosos como Fabio Máximo. Vio lo que otros pasaron por alto. Aníbal en Italia ya no era tanto un general como un símbolo, un fantasma que se alimentaba del miedo de Roma. Para matar al fantasma debían destruir lo que lo había creado. Escipión propuso lo impensable, dejar de golpearse la cabeza contra la muralla italiana y atacar al mismísimo corazón del enemigo, llevar la guerra a África. Esta idea fue recibida con un aluvión de críticas en Roma. Los ancianos del Senado, recordando el desastre de Régulo en la Primera Guerra Púnica, la calificaron de locura. ¿Enviar las últimas legiones a ultramar cuando el enemigo estaba a las puertas? Pero Escipión se mantuvo firme. Argumentó que la mejor manera de obligar a Aníbal a abandonar Italia era amenazar a la propia Cartago, obligar al líder Lobuna a regresar para defender su guarida. Con gran dificultad, superando la resistencia política, obtuvo permiso y un ejército. En el 200 Swinton, un bosque de mástiles romanos cruzó el Mediterráneo. Un estandarte con águila ondeaba sobre el buque insignia, cuyas alas de bronce proyectaban una sombra sobre la costa africana. El desembarco romano cerca de Útica fue un bombazo en Cartago. El pánico se apoderó de la ciudad, que no había visto soldados enemigos en su territorio durante medio siglo. Los ricos comerciantes, cuya prosperidad dependía del comercio marítimo y las posesiones africanas, comprendieron de repente que la guerra había llegado a su patria.
Toda su estrategia se había basado en que Aníbal atormentara al enemigo en su propio territorio. Ahora su propia tierra ardía bajo las sandalias de los legionarios. Escipión actuó con rapidez y prudencia. No asaltó ciudades bien fortificadas. En cambio, comenzó a devastar metódicamente la campiña circundante, demostrando la impotencia del poder cartaginés. Pero su mayor activo era un aliado que la propia Cartago se había forjado. Este era Masinisa, el rey númida exiliado, cuyas tierras los cartagineses habían cedido a su rival, Sífax. Ardiendo de venganza y con el deseo de reclamar el trono, Masinisa trajo a sus leales jinetes ante Escipión. En él, Roma encontró lo que tanto le había faltado durante todos estos años: caballería ligera de primera clase, capaz de luchar en igualdad de condiciones con los mejores jinetes, númidas de Aníbal. La ironía del destino fue cruel. El arma que tanto dolor había causado a Roma ahora se volvía contra sus creadores. Cartago y su principal aliado, el rey Sífax, reunieron un ejército enorme. Bajo el mando de Asdrúbal, hijo de Giscón, y del propio Sífax, establecieron 2 campamentos separados cerca de los romanos, con la intención de debilitarlos. El invierno había llegado. La situación había llegado a un punto muerto, similar al de Italia. Pero Escipión no era Fabio. No tenía intención de esperar. Preparaba un golpe que no solo derrotaría, sino que quebrantaría la voluntad del enemigo. Los exploradores informaron que los campamentos cartagineses y númidas estaban construidos principalmente de madera, cañas y paja. Leña perfecta. Escipión ideó un plan, monstruoso en su crueldad y brillante en su ejecución. Una noche sin luna, mientras los cansados guardias dormitaban en sus puestos, las legiones romanas rodearon silenciosamente ambos campamentos. A una señal dada, se lanzaron antorchas desde todos los lados. Lo que sucedió a continuación no fue una batalla, sino la aniquilación. Los edificios secos estallaron instantáneamente en llamas. Las llamas rugientes devoraron tiendas y chozas, convirtiendo los campamentos en 2 gigantescas piras funerarias. Aterrorizados, los soldados medio dormidos huyeron del infierno, encontrándose con las hileras de acero de las espadas romanas. Fue una masacre en el infierno. Quienes no fueron quemados vivos fueron rematados por los legionarios. Al amanecer, solo quedaban de los 2 enormes ejércitos ruinas humeantes y decenas de miles de cadáveres. El poderío militar de Cartago en África se había evaporado de la noche a la mañana. La derrota fue total, pero Asdrúbal y Sífax, tras escapar milagrosamente, desplegaron una energía desesperada. Reunieron a los restos de sus tropas y mercenarios y un mes después se enfrentaron a los romanos en otra batalla en las grandes llanuras. Pero este era un ejército condenado al fracaso. Los guerreros desmoralizados y reunidos a toda prisa no fueron rival para los veteranos de Escipión ni para la feroz caballería de Masinisa. La batalla degeneró en una masacre. Sífax fue capturado y su reino cayó. El camino a Cartago quedó despejado. El terror reinaba en la ciudad. El senado cartaginés, los oligarcas y los comerciantes, que durante tanto tiempo habían librado guerras cómodamente con intermediarios en suelo extranjero, oían ahora la marcha amenazante de las legiones romanas ante sus murallas. No quedaban ejércitos ni aliados. Toda la esperanza, toda la fe, todo el futuro de la ciudad estaba ahora ligado a un solo nombre. Un barco cruzaba velozmente el Mediterráneo rumbo a Italia, llevando el mensaje más importante de toda la guerra. No era una llamada de auxilio, era una orden para un hombre que no había recibido ninguna orden en 15 años,
una orden para Aníbal Barca. Debía abandonarlo todo, sus conquistas, sus veteranos, su sueño de la caída de Roma y regresar de inmediato. Regresar para defender la patria que había abandonado de niño. El comandante invicto se vio obligado a retirarse. No fue la espada del enemigo, sino el genio estratégico de Escipión lo que lo hizo retroceder. La gran marcha, que había comenzado en las murallas de Sagunto y atravesado los gélidos Alpes y los sangrientos campos de Canas, llegaba a un final ignominioso. Aníbal regresaba a África. Los dos mayores comandantes de la época, Escipión y Aníbal, finalmente se encontraban. El destino del mundo occidental estaba a punto de decidirse en una batalla final y titánica. El sol africano se alzaba sobre la llanura árida cerca de Sama, iluminando el capítulo final de la mayor guerra de la antigüedad. Durante 16 años, las llamas de la guerra iniciada por Aníbal en Hispania ardieron en el corazón de Italia. Durante 16 años Roma sangró, pero se negó a rendirse. Ahora en la patria de Cartago, la historia estaba a punto de cerrar su círculo. Esto era más que una simple batalla. Era una prueba del destino, un duelo personal entre dos genios cuyos nombres están grabados para siempre en la historia: Publio Cornelio Escipión y Aníbal Barca. En un flanco se alzaba Aníbal, una leyenda. Un hombre cuyo nombre hacía temblar a los senadores romanos y adormecía a los niños revoltosos. Pero este ya no era el Aníbal que se alzaba en las colinas de Cannas. Años de guerra implacable en tierra extranjera habían dejado su huella. Su ejército era un mosaico variopinto. En el centro, como una vara de acero, se alzaban sus veteranos, curtidos en docenas de batallas en los Apeninos, libios, íberos, galos que habían luchado con él en el fuego y el agua. Pero los flancos y las primeras filas estaban llenos de milicias reunidas a toda prisa y mercenarios inexpertos. Su caballería era inferior a la del enemigo en número y calidad. La única esperanza del comandante residía en su principal y aterrador recurso: 80 elefantes de guerra, arietes vivientes, diseñados para aplastar a las legiones romanas incluso antes de que comenzara el combate cuerpo a cuerpo. Frente a él se encontraba Escipión, joven, audaz, brillante. Era más que un general, era el mejor alumno de Aníbal. Había crecido escuchando historias de su padre y su tío caídos a manos de los cartagineses. Había presenciado el desastre de Canas con sus propios ojos y había jurado que Roma nunca volvería a sufrir semejante humillación. Había estudiado las tácticas de su enemigo, las había diseccionado y había creado un antídoto. Su ejército era la encarnación de la disciplina y la confianza romanas. Sus legiones, afinadas en la batalla de Hispania, eran como el bisturí de un cirujano, y lo más importante, contaba con la mejor caballería del mundo a su lado, los leales équites romanos bajo el mando de Lelio y, sobre todo, los jinetes númidas del rey Masinisa, un antiguo aliado de Cartago que había desertado al lado de Roma. Masinisa odiaba a Cartago y ansiaba venganza. Sus jinetes eran la clave de la victoria. La batalla comenzó con un rugido ensordecedor. A la orden de Aníbal, el suelo tembló bajo las patas de docenas de elefantes que cargaban hacia las líneas romanas. Era un espectáculo capaz de quebrantar el espíritu de cualquier guerrero. Un muro de colmillos y músculos se abalanzó sobre él, amenazando con pisotear, perforar y derrotar a las legiones invencibles. Pero Escipión estaba listo. Logró lo impensable. Alteró la estructura misma de la legión. Sus manípulos no estaban dispuestos en un patrón de tablero de ajedrez, como de costumbre, sino uno tras otro, formando pasillos a través de toda la formación. A medida que los elefantes se acercaban,
Los cuernos y trompetas romanos emitían un aullido ensordecedor y salvaje. Los velites, escaramuzadores ligeros, lanzaron una lluvia de jabalinas sobre los gigantes y se retiraron, no hacia atrás, sino adentrándose en los corredores. Asustados por el rugido y el dolor, los animales, desorientados, tomaron el camino de menor resistencia, directamente hacia los pasajes vacíos dejados por Escipión. Atravesaron la línea romana a toda velocidad, sin causar apenas daños. Algunos elefantes, enloquecidos por el miedo, se giraron y se estrellaron contra su propia caballería cartaginesa por los flancos, sembrando la confusión y el caos incluso antes de que el acero chocara. El brillante plan de Aníbal había fracasado. Aprovechando la confusión, Masinisa y Lelio desplegaron su caballería contra los debilitados flancos cartagineses. Los númidas y los romanos derrotaron al enemigo y lo persiguieron, alejando a la caballería del campo de batalla. Por un momento pareció que Escipión estaba cometiendo el mismo error que los cartagineses en Canas, dejándose llevar por la persecución. Pero esto fue solo el comienzo del drama. Las líneas de infantería convergieron en el centro. Era un matadero. La primera línea de Aníbal, mercenarios galos y ligures, luchó con la desesperación de los condenados. Lucharon con fiereza, pero bajo la disciplinada embestida de los legionarios romanos, comenzaron a retirarse, y entonces les esperaba una puñalada por la espalda. La segunda línea de Aníbal, compuesta por ciudadanos cartagineses y milicianos libios, recibió la orden de bloquear la línea en retirada. Aníbal convirtió su segunda línea en un muro, obligando a los primeros a luchar hasta el último hombre. Los mercenarios, atrapados entre el martillo de los romanos y el yunque de los suyos, enloquecieron. Se desató una masacre, atacando a ambos bandos antes de ser completamente aniquilados. Los romanos, sufriendo pérdidas pero manteniendo el orden, avanzaron lentamente, abriéndose paso entre montañas de cadáveres, y ahora se topaban con la última línea, la tercera línea de Aníbal. Sus veteranos, la élite, aquellos que habían marchado con él a través de Italia. Estos eran los mejores soldados que Cartago había visto jamás. Frescos y descansados, se enfrentaron a las fatigadas cohortes romanas con un muro de lanzas y escudos. La fase más brutal de la batalla había comenzado. No había trucos tácticos, solo acero, sangre y voluntad. Dos de los mejores cuerpos de infantería del mundo antiguo se enfrentaron en combate mortal. El suelo se convirtió en un caos carmesí. Los gritos de los heridos ahogaron las órdenes de los centuriones. Ningún bando podía tomar la delantera. Parecía que la batalla había llegado a un sangriento punto muerto, y quien pudiera resistir más tiempo ganaría. Y en ese momento, con el resultado en la cuerda floja, el horizonte se llenó de polvo y truenos. Masinisa y Lelio regresaban. Tras cumplir las órdenes de Escipión, habían derrotado a la caballería enemiga y ahora, en un amplio movimiento envolvente, se desplazaban tras la última línea de Aníbal. Para los veteranos de Barca, esto fue una sentencia de muerte. La carga de la caballería contra sus desprotegidas espaldas fue devastadora. Rodeados, atacados por delante y por detrás, los héroes de la campaña italiana estaban condenados. La línea se rompió. Comenzó la matanza. El sueño de Aníbal, que llevó a través de los Alpes y glorificó en Canas, murió aquí, en el polvo africano, bajo los golpes de los gladi romanos y las lanzas númidas. Aníbal lo vio todo. Vio cómo su última esperanza se desvanecía en los gritos agonizantes de sus mejores guerreros. Luchó hasta el final, pero, al darse cuenta de que todo estaba perdido, rompió el cerco con un puñado de camaradas y huyó.
no por cobardía, sino por desesperación, en un último e inútil intento por salvar su ciudad de la aniquilación total en la mesa de negociaciones. No fue solo un ejército el que murió en la llanura de Sama. El sueño de Aníbal de aplastar a Roma murió. Cartago murió como gran potencia. Ese día, Escipión, el estudiante, superó a su maestro, y de las ruinas del poder cartaginés nació la hegemonía indiscutible de Roma sobre todo el Mediterráneo. El duelo de titanes había terminado, y el mundo nunca volvió a ser el mismo. Un silencio se apoderó del Mediterráneo, pero no era el silencio de la paz, sino la calma que precede a una nueva tormenta. La Segunda Guerra Púnica terminó con el triunfo de Roma y la aplastante derrota de Cartago. El gran Aníbal, cuya sombra se cernía sobre Italia durante décadas, se quebró. El tratado firmado en el 201 a.C. no fue un acuerdo entre iguales, sino una sentencia de muerte. Cartago fue privada de todas sus posesiones de ultramar, de su poderosa armada, del derecho a librar guerras sin el permiso de Roma, y recibió una indemnización monstruosa durante medio siglo. Las legiones romanas abandonaron las costas africanas, dejando atrás a un enemigo humillado, debilitado, pero no destruido. 50 años de paz, un momento histórico, pero para generaciones, una era entera. Una era en la que las heridas deberían haber sanado y el odio debería haberse disipado. Pero las heridas de Cartago supuraban bajo la atenta mirada de Roma, mientras que el odio en la ciudad eterna apenas ardía, listo para encenderse a la menor chispa. De las cenizas de la humillación, desafiando a Roma y al destino, Cartago comenzó a resurgir. Privada de la oportunidad de construir un poderío militar, dedicó todas sus energías a lo que siempre había sido fuerte, el comercio y la agricultura. Sus astilleros, obligados a permanecer en silencio, volvieron a llenarse con el martilleo de los martillos, construyendo no trirremes, sino veloces buques mercantes. Sus campos, abrasados por la guerra y fertilizados por la sangre, volvieron a reverdecer con abundantes cosechas de aceitunas, uvas y trigo. Las caravanas volvieron a fluir desde las profundidades de África, trayendo marfil, oro y esclavos. El oro fluyó al tesoro, y, para asombro y furia de los romanos, Cartago pagó la indemnización completa de 50 años en tan solo 10. Este auge económico aterrorizó a Roma más que a cualquier ejército. El espectro de Aníbal acechaba a los senadores. Veían cada barco cartaginés cargado de grano como una fuerza de desembarco camuflada, cada comerciante adinerado como el patrocinador de una nueva guerra. No podían olvidar el horror de Canas, el miedo a las puertas de la propia Roma. El recuerdo de Aníbal se convirtió en una obsesión para ellos, un trauma colectivo que exigía no solo la victoria, sino la destrucción completa y definitiva de la fuente del miedo. Y Roma contaba con la herramienta perfecta para mantener la presión sobre su antiguo enemigo, el rey de Numidia, Masinisa, fiel aliado de Roma y enemigo personal de Cartago, recibió vastas tierras a cambio de su lealtad. Las fronteras de su reino eran inciertas y, con la protección de la poderosa Roma, inició una conquista sistemática del territorio cartaginés. Les arrebató valles fértiles, pastos y ciudades enteras. Cartago se vio envuelta en una trampa diplomática. Según el Tratado de Paz, no tenía derecho a declarar la guerra sin la sanción de Roma. Cada provocación de Masinisa iba acompañada de quejas de los embajadores cartagineses ante el Senado. Roma envió comisiones para resolver la disputa. Pero era una farsa. Los senadores, predispuestos contra Cartago, invariablemente fallaban a favor de su aliado, Masinisa. Con cada decisión,
Numidia se fortalecía, mientras que Cartago se debilitaba, perdiendo territorio y recursos. Fue una agonía lenta y agónica, un estrangulamiento bajo la apariencia de arbitraje. Los cartagineses vieron que no había justicia, que el tratado de paz era solo una soga que Roma apretaba lenta pero inexorablemente. En la propia Roma, esta política encontró un heraldo formidable e incansable. Su nombre era Marco Porcio Catón, apodado el Viejo. Era la viva encarnación de las antiguas virtudes romanas. Severo, incorruptible, desdeñoso de lujo y un ferviente creyente en el destino de Roma de gobernar el mundo. Había vivido la Segunda Guerra Púnica y arrastraba consigo un miedo gélido y un odio ardiente hacia Cartago. Para él, la existencia de la ciudad era una amenaza existencial, un cáncer para el mundo que debía ser extirpado. En el año 153 a.C., Catón visitó Cartago como parte de una comisión senatorial regular. Lo que vio lo conmovió profundamente. Esperaba encontrar una ciudad en decadencia, agobiada por el peso de las indemnizaciones. En cambio, vio una metrópolis próspera. El puerto estaba repleto de barcos mercantes de todo el Mediterráneo. Los mercados rebosaban de mercancías. El tesoro resonaba a oro. Los graneros estaban repletos de grano. Catón no vio a un enemigo derrotado, sino a un fénix que resurgió de sus cenizas, aún más rico y, según él, más peligroso. Vio una fuerza capaz de desafiar de nuevo a Roma algún día. De regreso a Roma, Catón tomó la palabra en el Senado. Su discurso no trataba sobre disputas fronterizas, trataba del futuro de Roma. En medio de sus palabras, sacó de los pliegues de su toga algo que había traído de África. Abrió el puño y un higo fresco y jugoso, aún no marchito, cayó sobre la mesa del Senado. Los senadores contemplaron con asombro la maravillosa fruta. Este higo, bramó Catón, se recogió en Cartago hace 3 días. Así de cerca está el enemigo. Estas palabras fueron un trueno. La distancia que la fruta había recorrido sin echarse a perder demostraba claramente lo cerca que estaba el poder resurgente. La amenaza ya no era abstracta. Adquirió sabor, color y olor. A partir de ese día, Marco Porcio Catón el Viejo concluía cada discurso que pronunciaba en el Senado, ya fuera sobre el presupuesto, la construcción de carreteras o el nombramiento de un gobernador, con la misma frase que se grabó en la conciencia romana como un clavo funerario: Ceterum censeo Cartaginem esse delendam. Además, creo que Cartago debe ser destruida. Esta frase se convirtió en su mantra, su testamento. Resonó bajo las bóvedas de la curia, resonó por todo el foro y caló hondo en corazones y mentes. La sombra de Catón se cernió sobre la frágil paz. No descansaría hasta convencer al Senado de que la coexistencia con Cartago era imposible, de que cualquier poder que poseyera, incluso económico, era la semilla de una futura guerra. Transformó una cuestión política en un imperativo moral. La sentencia había sido pronunciada. Solo faltaba encontrar un pretexto para su ejecución. Y ese pretexto no tardó en llegar. Cartago, humillada y saqueada por Masinisa, estaba en sus últimos momentos. La paz impuesta por Roma medio siglo antes se desmoronaba, a punto de estallar en la guerra final, la más terrible y devastadora. Medio siglo de paz, 50 años durante los cuales las heridas infligidas por Aníbal sanaron en Italia y la propia Cartago, humillada y desarmada, volvió a ser la ciudad más rica del Mediterráneo. Sus barcos surcaban las rutas comerciales, sus mercados rebosaban de mercancías y su tesoro se acrecentaba con oro. Pero esta paz era frágil, como hielo fino sobre un abismo sin fondo. Para Roma, Cartago era más que un antiguo enemigo.
Era un eterno rival, cuya mera existencia era un insulto y una amenaza. Un hombre mayor, cuya vida había sido quemada por los fuegos de la Segunda Guerra Púnica, crecía en el Senado romano. Marco Porcio Catón el Viejo. Concluía cada discurso, sin importar el tema: impuestos, construcción de carreteras o la moral de la juventud, con la misma frase, que se convirtió en una profecía ominosa: Ceterum censeo Carthaginem esse delendam. Además, creo que Cartago debe ser destruida. Estas palabras, repetidas con fanática insistencia, no eran simplemente la opinión de un político. Eran un veneno que, gota a gota, envenenaba el alma de Roma, transformando antiguos temores en odio irracional. El pretexto para la guerra, como suele ocurrir, fue trivial pero conveniente. El rey númida Masinisa, fiel aliado de Roma, llevaba décadas arrebatando impunemente pedazos de tierra fértil a Cartago. Según un tratado humillante, Cartago no tenía derecho a declarar la guerra sin el permiso del Senado. Los cartagineses enviaron una tras otra quejas a Roma, pero sus embajadores fueron recibidos con un silencio gélido. Finalmente, desesperados, lanzaron un ejército contra los invasores númidas y sufrieron una aplastante derrota. Roma obtuvo lo que esperaba. Cartago violó el tratado. En el año 149 a.C., una enorme flota romana zarpó hacia las costas de África. Los cónsules anunciaron a los atónitos cartagineses que Roma no tenía ningún derecho contra ellos, pero que, para garantizar la paz, exigieron 300 rehenes nobles y la entrega de todas las armas. Los cartagineses, paralizados por el terror ante el poderío romano, accedieron. Observaron cómo cientos de miles de armaduras, espadas y lanzas eran saqueadas de sus arsenales y cómo los talleres donde se forjaban armas eran vaciados. La ciudad fue desarmada, y entonces, cuando la embajada cartaginesa llegó al campamento romano para escuchar los términos finales, el cónsul Lucio Censorino pronunció el veredicto. Su voz era fría e implacable. La voluntad del Senado era esta: los cartagineses debían abandonar su ciudad, arrasarla por completo y asentarse en otro lugar, pero a no menos de 15 kilómetros del mar. No era una exigencia, era una sentencia de muerte. Para Cartago, ciudad portuaria, ciudad mercantil cuyo alma estaba inextricablemente ligada al mar, abandonar la costa significaba dejar de existir. La respuesta de los embajadores fue un grito de desesperación y rabia. En la propia ciudad, al correr la noticia por las calles, el dolor se convirtió en furia. Los romanos, que los habían engañado, les habían quitado las armas. Ahora querían arrebatarle su hogar, su historia, su esencia misma. Las puertas de la ciudad estaban cerradas. Los embajadores que pedían la rendición fueron despedazados por la turba. Cartago se transformó en un gigantesco taller de armas. Los templos se convirtieron en forjas, los edificios públicos en cuarteles. Los esclavos fueron liberados y obligados a prestar servicio. El oro y la plata de los santuarios se fundieron para pagar a los mercenarios. Las mujeres se cortaron el pelo para tejer cuerdas de arco para catapultas. De la noche a la mañana, la pacífica ciudad comercial se convirtió en una fortaleza inexpugnable, lista para una batalla mortal. Había comenzado la Tercera Guerra Púnica, una guerra que en realidad fue un asedio de 3 años. Durante los 2 primeros años, los romanos, confiados en una victoria fácil, sufrieron grandes pérdidas. Los cartagineses, llevados por la desesperación, lucharon con la furia de los condenados. Lanzaron audaces incursiones, quemando máquinas de asedio e infligiendo golpes devastadores al enemigo. Pero en el 147 a.C.,
El mando del ejército romano fue asumido por Publio Cornelio Escipión Emiliano. Era nieto del mismo Escipión el africano, el vencedor de Aníbal. Un hombre que heló la sangre de los cartagineses. Escipión era diferente a sus predecesores. Era metódico, severo e implacable. Restableció la disciplina en el ejército desorganizado y comenzó a reforzar sistemáticamente el bloqueo. Bloqueó la entrada al puerto con una gigantesca presa, cortando el suministro de alimentos a la ciudad. Los cartagineses respondieron cavando un nuevo canal hacia el mar y construyendo en secreto una flota, pero esta fue destruida en la batalla decisiva. La ciudad comenzó a morir de hambre, pero ni siquiera entonces se rindió. En la primavera del 146 a.C., Escipión ordenó el asalto final. Las legiones asaltaron la ciudad y se desató el infierno. Durante 6 días y 6 noches, una monstruosa masacre se extendió por las estrechas calles de Cartago. Los romanos avanzaban de casa en casa, rompiendo las murallas para evitar las calles, donde les llovían flechas y piedras desde los tejados. Mataron a todos indiscriminadamente, soldados, ancianos, mujeres, niños. Las calles estaban sembradas de cadáveres que tuvieron que ser retirados para despejar el paso a las tropas que avanzaban. La ciudad se convirtió en un sangriento matadero, donde los gritos de los moribundos se mezclaban con el crepitar de las hogueras y el estruendo de los edificios derrumbándose. El último bastión de los defensores era la ciudadela de Birsa. Alrededor de 50.000 personas, exhaustas y hambrientas, se rindieron, suplicando a Escipión solo el derecho a vivir. Les esperaba la esclavitud. Pero un pequeño grupo de rebeldes permaneció en la cima del templo de Eshmun, junto con el general Asdrúbal y su familia. Cuando Asdrúbal emergió en secreto y se rindió a Escipión, su esposa, vestida con sus mejores galas, salió al borde del tejado. Maldijo a su marido traidor, arrojó a sus hijos al fuego y luego se lanzó ella misma a las llamas. Fue el último acto de desafío de la gran ciudad. Escipión ordenó el saqueo de Cartago durante 10 días más. Entonces, el Senado emitió su veredicto final. La ciudad fue incendiada y ardió durante 17 días, hasta que solo quedaron ruinas humeantes de sus majestuosos edificios. El terreno sobre el que se asentaba fue arado y, según cuenta la leyenda, salado, para asegurar que no volviera a crecer allí. Al ver la destrucción de su antiguo enemigo, las llamas que consumían 1000 años de historia, Escipión Emiliano, el vencedor, lloró. No pensaba en Cartago, pensaba en Troya, en Asiria, en Persia, en grandes imperios reducidos a polvo, y volviéndose hacia su amigo, el historiador Polibio, recitó versos de la Ilíada. Un día perecerá la gran Troya, y con ella Príamo y su pueblo, el lancero. Lloró, pensando en el futuro de su ciudad, de Roma, 149 años antes de Cristo. En los salones del Senado de Roma, las palabras del anciano Catón resonaban una y otra vez, como una campana fúnebre. Cartago delenda est. Cartago debía ser destruida. Esto ya no era un llamado a las armas, ya no era una necesidad estratégica, era una obsesión. Roma, tras haber soportado el horror a sus puertas, no podía aceptar la existencia misma de su enemigo. Incluso humillada, desarmada y sumisa, Cartago era un fantasma, la sombra de Aníbal, que acechaba los sueños de los senadores. La tercera y última guerra no era una guerra, sino una ejecución. Durante 3 años la ciudad condenada se aferró a la vida. Durante 3 años sus habitantes, sabiendo que no habría piedad, obraron milagros desesperados. Las mujeres se cortaban el pelo para tejer cuerdas para catapultas
y el metal de templos y casas se fundía para fabricar espadas. Pero contra el poder de Roma, contra la férrea voluntad de Escipión Emiliano, no tenían ninguna posibilidad. Y así, el final. Durante 7 días y 7 noches, la gran ciudad fue consumida por las llamas. El fuego se extendió de tejado en tejado, reduciendo a cenizas siglos de grandeza acumulada. Las calles, donde antaño se habían cerrado tratos comerciales por valor de millones de sestercios, se convirtieron en ríos de sangre y lágrimas. Los legionarios marcharon sobre los cadáveres, indiscriminadamente entre vivos y muertos, saqueando y destruyendo todo a su paso. Cuando el fuego se extinguió, solo quedaron ruinas humeantes en lugar de una de las ciudades más ricas del mundo. 50.000 supervivientes, una sombra de la que una vez fue 500.000 de habitantes, fueron vendidos como esclavos. Cuenta la leyenda que los romanos araron la tierra donde se alzaba Cartago y la rociaron con sal, asegurándose de que nada volviera a crecer allí. Los historiadores debaten la veracidad de este acto, pero su simbolismo es innegable. Roma no solo derrotó a un enemigo, lo borró de la historia, borró su memoria y maldijo el suelo bajo sus pies. La amenaza púnica fue eliminada, para siempre, pero mientras Cartago ardía, el humo de su conflagración alcanzó a la propia Roma y la transformó para siempre. La república que emergió de este conflicto secular ya no era la misma que la inauguró. La victoria resultó tan transformadora como la derrota. En primer lugar, el propio ejército cambió. Las legiones que lucharon en Hispania, África y Sicilia ya no eran una milicia de ciudadanos que regresaban a sus arados tras una temporada de combates. Ahora eran veteranos, militares profesionales que habían pasado años lejos de casa. Su lealtad no residía tanto en el lejano Senado como en su general, quien los condujo a la victoria, compartió el botín con ellos y les prometió tierras. Escipión el Africano fue el primero de esta nueva generación de comandantes, héroes, ídolos, cuya fama e influencia rivalizaban con las de todo un estado. En estas legiones, leales a sus generales, ya se gestaban las semillas de futuras guerras civiles que destruirían la República. En segundo lugar, la sociedad cambió. Mientras los agricultores luchaban por Roma, sus pequeñas parcelas en Italia se deterioraron. Los aristócratas adinerados compraron estas tierras por una miseria casi absoluta, creando vastas propiedades, latifundios, que fueron trabajadas por cientos de miles de esclavos capturados en esas mismas guerras. Al regresar a casa, los campesinos veteranos descubrieron que sus tierras habían sido vendidas y no podían competir con la mano de obra esclava barata. Desposeídos y desarraigados, estos antiguos soldados y agricultores acudieron en masa a Roma, engrosando las filas de un proletariado urbano desposeído e inquieto, dispuesto a seguir a cualquiera que les prometiera pan y circo. La brecha entre la élite fabulosamente rica y las masas empobrecidas se convirtió en un abismo que desgarraría la sociedad romana. En tercer lugar, la naturaleza misma del poder había cambiado. Roma se había convertido en la dueña del Mediterráneo. Ríos de plata de las minas españolas, grano de Sicilia y África, e incalculables riquezas saqueadas de las ciudades conquistadas fluían a la ciudad eterna. Gobernar las nuevas provincias requería una burocracia masiva y dio lugar a una corrupción sin precedentes. Las antiguas instituciones republicanas creadas para gobernar una sola ciudad estaban a punto de estallar, luchando por afrontar los desafíos de gobernar una potencia global. La república en esencia ya estaba muerta. Simplemente aún no lo sabía. Así, de las cenizas de Cartago, nació el Imperio Romano. Las guerras púnicas fueron sus dolores de parto.
Tras destruir a su único rival digno, Roma se quedó sola con el mundo a sus pies. Ya no había ninguna potencia capaz de desafiarla. El mar Mediterráneo, antaño campo de batalla de dos civilizaciones, se convirtió en un lago interior romano, el Mare Nostrum, nuestro mar. Todo lo que siguió, las reformas de los hermanos Graco, la dictadura de Sila, el ascenso de Pompeyo y César, la caída de la República y la ascensión de Augusto, fue consecuencia directa de aquella lucha titánica. La victoria sobre Cartago planteó a Roma problemas de tal magnitud que su antiguo sistema político fue incapaz de resolverlos. Para gobernar un imperio, Roma tuvo que convertirse en un imperio. Siglos después, entre las ruinas de Cartago, apenas se podía vislumbrar su antigua gloria. Pero su legado perduraba en Roma, en sus legiones, en sus leyes, en su alcance imperial y en las mismas contradicciones que finalmente la destruirían. La batalla entre dos gigantes había terminado. Uno quedó reducido a polvo, el otro, tras absorber su poder y pagar un precio terrible, alcanzó la inmortalidad. La sombra de Roma, nacida entre fuego y humo sobre las ruinas de su mayor enemigo, comenzó su larga marcha a través de la historia.